especial, así que tenemos ese vencimiento, estamos presentando el ATP para las ayudas de las pymes, así que está venciendo también estos días, está venciendo el aguinaldo, que tenemos muchas dudas todavía de cómo tenemos que hacerlo con el tema de suspensiones, vence este impuesto a las ganancias, bienes personales e impuesto cedular, y a fin de mes también vence un empadronamiento online de empleadores en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, aún con aislamiento, la PYME tiene mucho para presentar y mucho por hacer. La idea es que ahora yo les vaya explicando lo que es el impuesto a las ganancias, las principales condimentos de esto y las principales tips que podemos tener para hacer un ahorro en lo que podamos con los impuestos. Así que bueno, empezamos a verlo. Ahí está. Bueno, en principio, el vencimiento de este impuesto, impuesto a las ganancias y bienes personales, cuya declaración jurada vence junto, empieza el 24 de julio. Esto ya fue prorrogado. El primer vencimiento era en junio originalmente, según las primeras disposiciones de la AFIP, y fue prorrogado, nos dieron 40 días que parecían ser muchos para la presentación, pero de hecho sentimos que nos queda cortísimo, y no se llega a presentar todo, porque fíjense que los vencimientos son el 24, el 27 y el 28 de julio, y el pago de los impuestos es un día después de cada una de las presentaciones. Estamos pagando el impuesto del año 2019, en un contexto muy diferente. Por eso la problemática, y vamos a ver cómo lo debemos pagar, si lo podemos pagar en cuotas o no. El impuesto a las ganancias hoy en día es muy complicado de liquidar y también es muy complicado de cargar en el sistema de la AFIP, de la web de AFIP. Hace muy poco AFIP sacó sus aplicativos para que podamos cargarlo, y el impuesto a los bienes personales y ganancias, que anteriormente, hace 2 años, lo hacíamos en una carga sola, ahora tenemos que cargarlo en 2 veces. Por un lado, cargamos todo en el aplicativo para liquidar ganancias y luego tenemos que volver a cargar todo nuevamente para bienes personales. Por eso, la lentitud para poder cargar y liquidar este impuesto. El impuesto a las ganancias, básicamente, si vamos a decir de una manera sencilla, ¿qué es lo que tengo que incluir para cargar este impuesto a las ganancias? Bueno, pensemos que ganancias lo pagan solamente las personas responsables de IVA o exentas de IVA, la persona humana. El monotributista, en tanto sea solamente monotributista, no tiene que presentar este impuesto, porque dentro de la cuota fija mensual está pagando una parte de impuesto a las ganancias cada mes. Impuesto a las ganancias se centra básicamente en 4 categorías, así es como lo divide la ley. Dentro de la primera categoría, nosotros tenemos que incluir todo lo que significa las rentas por alquileres, las rentas por los inmuebles. Allí sumo todas las rentas de alquileres y les resto los gastos que pueden ser de esas rentas. Segunda categoría, allí incluimos todo lo que es las rentas de bienes de capital. Todo lo que es las rentas por la financiación, por las capitalizaciones, por los préstamos. Es una categoría que tiene menos tipo de ingresos para lo que es el comerciante y la pyme. Dentro de la tercera categoría sumamos todo lo que son las ventas de los comerciantes, de los emprendimientos unipersonales, de los profesionales, de los oficios también. Y como novedad para el año 2019, todas las personas humanas que tienen rentas de tercera categoría de comercios, este año por primera vez en décadas tenemos que incluir el ajuste por inflación impositivo. Aparte del cálculo de ganancias, tenemos que ver si la persona ganó o perdió por efecto de la inflación. Dentro de la cuarta categoría incluimos todo lo que son sueldos, jubilaciones, pensiones y profesiones universitarias. O sea que aquí tenemos las 4 categorías. Cualquier persona puede tener diferentes categorías de ganancias. ¿Qué no paga impuesto a las ganancias? Que es una consulta que es muy asidua y la gente a veces tiene mucho
¿no es cierto?, le cuesta saber y diferenciar qué es lo que yo pago de impuesto a las ganancias o no. Muchas veces me dicen, vendí mi vivienda, la vendí mucho más caro de la que le compré, porque la compré hace muchísimos años. Bueno, la venta de vivienda personal no lleva impuesto a las ganancias. La diferencia que yo obtengo por comprar y vender mi vivienda no lleva impuesto a las ganancias. Tampoco si vendo inmuebles que fueron comprados antes del 2017. Yo compré una casa en la playa, o un terreno, una propiedad para invertir, bueno, y lo vendo, eso no paga impuesto a las ganancias en la persona física. Pero todos los inmuebles que compramos, porque hubo una modificación de la ley desde el 2018 a esta parte, todas esas viviendas nuevas, esos inmuebles que compré, eso sí, cuando lo venda, voy a tener que pagar impuesto a las ganancias, el 15%, por eso tenemos que tenerlo en cuenta. Tampoco paga impuesto a las ganancias lo que es la diferencia de cotización de la moneda extranjera que tengo ahorrada o de los títulos. Sabemos que año a año nuestra moneda ahorrada, los dólares que tengamos o los euros, suben de valor. Bueno, eso no se considera ganancia. En la persona humana eso no se considera ganancia. ¿Qué es lo que al principio me permite la ley como mínimo no imponible para no pagar? Porque así como en otros países el impuesto a las ganancias lo presentan solamente las grandes ganancias, en Argentina tenemos mínimos no imponibles, lamentablemente, que son pequeños, y ahora los vamos a ver. Por ejemplo, sobre los primeros 85.000 pesos, no pago impuesto a las ganancias. Es un mínimo, una ganancia no imponible. 85.000 pesos en todo el año. O sea, es nada prácticamente, ¿no es cierto? Si tengo cónyuge, esposa o esposo, puedo sumar otros 80.000 pesos sobre los cuales no pago ganancias. Pero cuidado, la esposa o el esposo no tienen que haber tenido ingresos. Si tuvieron ingresos en el año, ya no puedo deducirlos. Así que prácticamente son pocas veces que podemos deducir al cónyuge. Los hijos, ¿deducimos hijos? Sí, si tienen menos de 18 años. Al cumplir 18 años ya no puedo deducir hijos. Esto cambió muchísimo. Antes se podían deducir los hijos hasta los 24 años si seguían estudiando. Cualquiera de los hijos o la esposo, si gana más de 85.000 pesos, ya no los puedo deducir. Otra deducción importante para el comerciante es la deducción especial. Fíjense en la tabla, 171.000 pesos, 697 en todo el año también. Esto lo puede deducir solamente el comerciante que pagó jubilación autónomos todo el año. El que no lo pagó tiene tiempo para pagarlo hasta el vencimiento de ganancias, o bien se puede poner en la moratoria que tenemos ahora. Pero realmente no pagar autónomos, estar debiendo un mes o 2 meses, fíjense cómo perjudica, porque es una deducción especial sobre la cual tendría que pagar impuestos. En la ley en los últimos años hubo un beneficio, podemos decir, para los nuevos emprendedores. Tenemos un monto de 214.000, que es una deducción especial un poquito más importante para los que son nuevos emprendedores o nuevos profesionales, hasta los primeros 3 años. Esto antes no estaba. Gastos de sepelio, bueno, la deducción de gastos de sepelio quedó como un chiste. Fíjense que se puede deducir en el año 993 pesos si alguno de nuestros familiares tuvimos este inconveniente ¿no es cierto?, de una muerte de alguna de nuestras deducciones. Es como que no contamos con esto, esto está congelado hace más de 20 años. Si pagamos crédito hipotecario, esto es una deducción muy importante que a veces nos olvidamos de descontarla. Si pagamos préstamos porque hipotecario por la casa, o porque hicimos alguna construcción de la casa o préstamo suba, bueno, hay 20.000 pesos más que podemos deducir y sobre los cuales no pagamos impuestos. Si pagamos seguro de vida, y esto también es algo que es importante para mí, porque antes era una deducción que prácticamente no contaba y ahora es importante en el año porque va sumando en las deducciones. Si pagamos un seguro de vida podemos deducir 12.000 pesos. Y si además tenemos un seguro de retiro, otros 12.000 pesos más. Así que yo esto siempre lo tengo en cuenta, y lo que yo muchas veces le digo al comerciante, que pagar un seguro de vida o un seguro de retiro a veces se paga solo con el descuento de impuestos.
Si tenemos servicio doméstico con aporte, esto también es importante, deducimos 85.000 pesos más. Por lo tanto, también es importante tener el servicio doméstico con aporte, porque es una deducción importante. A ver, vamos para acá. Ahí. Es importante destacar que los que tienen sueldo tienen que tener una deducción un poco más importante, porque ellos dependen solamente del sueldo y si no se empieza a pagar mucho impuesto a las ganancias. Ustedes recuerden que todos los que tienen sueldo se han quejado eternamente y se han hecho muchísimos reclamos porque se les retiene muchísimo del sueldo. Entonces hay una deducción especial y diferente para los sueldos. Fíjense que se incrementó un 20%, esto también salió el año pasado, que ya estábamos en crisis, para ayudar un poco a los sueldos, por lo tanto tenemos ahí una deducción más importante. Algunas otras condimentos que les quiero mencionar y decir para deducir. Si hicimos donaciones, también podemos deducir un porcentaje de la ganancia, el 5% de la ganancia. Entonces, acordarnos acá si tuvimos esas donaciones que hacemos a veces con la tarjeta de crédito o con las instituciones, bueno, esto lo podemos deducir. Cobertura médica privada. La cobertura médica privada también se puede deducir hasta un tope. Hasta un tope, es hasta el 5% de la ganancia neta. Nunca se puede deducir el total de la cobertura médica. Honorarios médicos. Si aparte de la cobertura médica yo pagué un psicólogo privado, un tratamiento odontológico, un kinesiólogo, pidan la factura, porque hay una parte de eso, el 40%, que también se puede deducir. Entonces vayan tomando nota que esto también es importante. Si usamos el auto para la actividad, para el comercio, para la profesión, también podemos deducir la amortización. Lamentablemente, fíjense allí que yo puse que esto se limita a 20.000 pesos. Esto también quedó absolutamente desactualizado y es uno de los temas que permanentemente pedimos con FECOBA. Con FECOBA saben que tenemos diálogo permanente con la AFIP y tenemos una mesa directa con la AFIP. Entonces, estas cosas nosotros estamos todo el tiempo pidiéndole a la AFIP que las actualiza, porque podemos amortizar los rodados hasta 20.000 pesos. El siguiente costo de rodado no lo podemos amortizar, por lo tanto esto también quedó desactualizado. Y el gasto de mantenimiento del auto, fíjense que podemos tomar como gasto de mantenimiento solamente 7.200 pesos de gastos por año que no llegan a cubrir ni siquiera lo que pagamos de la patente del auto. Pero bueno, esto es lo que podemos deducir de nuestros gastos del comercio. ¿Qué pasa si yo alquilo vivienda? ¿Puedo deducir de mi impuesto a las ganancias el alquiler de mi vivienda? Sí. Una parte, solamente el 40% de lo que pagué de alquiler de vivienda. Tengo que pedir factura y no tengo que poseer ninguna propiedad porque si no, no puedo deducir eso. Así que bueno, es importante, es una deducción que es relativamente nueva, podemos decir, entonces muchas veces ni siquiera se la conoce, ni siquiera se la deduce. Aquí les hice un esquema aproximado de cómo entonces liquidamos nuestro impuesto a las ganancias. Podemos presentar quebranto. ¿Qué pasa si tengo pérdida en mi comercio, ¿no es cierto?, en el año 2019? ¿Qué va a pasar con el año 2020 si tengo pérdida? Bueno, la pérdida la tomo, la registro y la voy a compensar con la ganancia si tuve en otro año. O sea, no es lógico que si un año tenemos pérdida, no paguemos ganancia, pero sí paguemos el año siguiente. Por lo tanto, si tuve pérdida en un ejercicio, lo puedo compensar con la ganancia de los próximos 5 ejercicios. Así que hay que anotarla, hay que registrarla y tengo que compensarla para el año que viene. Si tuve ganancia, compenso entonces quebrantos anteriores, me fijo las escalas de las alícuotas y voy deduciendo todos esos conceptos que yo les dije que se podían deducir. Luego deduzco si pagué anticipos, si tuve retenciones de ganancias, y aquí es muy importante también saber entrar a la página de AFIP y ver todo lo que tenemos de retenciones. Porque
La FIP es una gran base de datos y anteriormente trabajábamos un poco a ciegas porque teníamos que esperar que el comerciante nos mande qué retenciones le habían hecho las tarjetas, los postnet. Bueno, ahora los podemos ver todos en la página, así que no perdemos ninguna retención, que son pagos que han hecho a cuenta los comerciantes. Aquí les quiero mostrar lo que son las tasas de impuesto a las ganancias en nuestro país. Fíjense que si yo gané en el año de 0 hasta 33.000 pesos, luego que tomé todas las deducciones, ¿no es cierto? Cuando yo empiezo a pagar impuesto a las ganancias, sobre esos 33.000 pesos pago el 5%. Entonces decimos, bueno, la tasa de impuesto a las ganancias es el 5%, es muy baja. No, es baja solamente para este tramo. El siguiente tramo, si gané entre 33 y 66, ya empiezo a pagar el 9%. Fíjense cómo van subiendo los porcentajes de ganancia, yo lo voy haciendo por tramo, ¿no? Por los primeros 30.000 pago el 5, por los segundos 30.000 pago el 9, es una fórmula compleja, pero cuando se empieza a ganar más de 500.000 pesos en el año, o sea, estamos hablando de 50.000 pesos por mes, aproximadamente, ya la tasa es del 35% de impuesto a las ganancias. A partir de 500.000 pesos en el año de ganancia, se paga 35% de impuesto a las ganancias. Inclusive, esto ha quedado tan distorsionado para el comerciante que se termina pagando más que una empresa, porque las empresas hoy en día pagan el 30%. En cambio, las personas estamos en la tasa del 35%. Terminado el impuesto a las ganancias, hace 2 años se ha agregado otro impuesto más, que es el impuesto a la renta financiera. No sé, Silvina, si hay preguntas sobre impuesto a las ganancias o avanzamos un poquito más. Bueno, por el momento no hay preguntas, pero... Perfecto. Bueno, avanzamos con el impuesto a las tenencias financieras. El impuesto a las tenencias financieras, y aquí les quiero contar un poquito la historia de este impuesto. El impuesto a las ganancias llegaba hasta yo lo que les estuve explicando. Entonces, cuando se tenían ganancias, por ejemplo, de plazos fijos, invertíamos, ahorrábamos un poquito y comprábamos algunas acciones, o comprábamos, pagábamos algún fondo de inversión en el banco con algún sobrante, letes, bonos, bueno, toda esa renta estaba exenta de impuesto a las ganancias. Se consideraba que era un ahorro y era una renta exenta. Luego se creó, a raíz de una presión dentro del Congreso, el impuesto a la renta financiera, que fue realmente una mezcla de un montón de impuestos y empezó a grabarse todo. Si tengo plazo fijo, pago. Si tengo plazo fijo en pesos, el año pasado pagamos. Si tengo plazo fijo en dólares, pagábamos. Si compré acciones, si vendí acciones, todo pagaba. El año pasado fue tan complicado calcular este sistema de renta financiera, que fue prorrogado varias veces, que yo creo que fue más el gasto que tuvo la FIP en hacer los sistemas, en programar, en recaudar, en hacer las declaraciones juradas, ¿no es cierto?, en todo el asesoramiento que tuvieron que brindar, que lo que se recaudó, porque terminó recaudándose nada, porque tampoco es tanto lo que se gana por tener un plazo fijo en el banco. Este año, a fin de año, con la ley de solidaridad, se agrega un artículo donde vuelven a estar exentos muchas de las cuestiones que habían estado grabadas. Por lo tanto, si tengo un plazo fijo en pesos, ya no pago por los intereses, lo cual es lógico, porque a veces el interés de un plazo fijo o de una caja de ahorro, lo único que hacen es me compensan por la pérdida por inflación. Entonces, ahora que estamos liquidando renta financiera, de vuelta, si tuvimos plazos fijos, eso está exento. Si tuvimos plazos fijos en dólares, sí paga impuesto, fíjense, paga el 15% esa tasa. Si tengo bonos de Argentina, quedaron exentos, antes se pagaba el 1%. Si tengo bonos soberanos en dólares, se pagaba el 15%, eso volvió a quedar exento. O sea que la renta financiera, si bien se paga por algunos conceptos y por algunas acciones que compré, genera la casi totalidad de la renta financiera, este año está exenta, pero igual hay que presentarla. Es un impuesto muy complejo. Después, si tienen alguna pregunta en particular, lo resolvemos.
¿Qué tenemos como novedad entonces para el año 2019? Tenemos que hacer un ajuste por inflación de lo que fue nuestra ganancia. El ajuste por inflación, fíjense, la inflación del año 2019, desde el 1 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, fue 53,83%. La ley del ajuste por inflación mencionaba que no había que hacer ajuste por inflación hasta tanto la inflación no superara un 50%. Y los siguientes años el 30%. Esto, cuando esta ley se estableció, se pensó que no íbamos a llegar nunca al 50% de inflación. Pero como realmente se superó, estamos haciendo ajuste por inflación. ¿Qué significa hacer ajuste por inflación? Yo tengo que tomar los bienes que tuvo el comercio. Por ejemplo, cuánto le quedó de mercadería, cuánto tenía de mercadería a principio del año 2019, cuánto tenía de cuentas a cobrar a principio del año 2019. Lo tengo que ajustar por inflación. Todos los bienes que el comerciante tenía a principio del año 2019 se considera que perdió el 50% por efecto de inflación. Pero si tenía cuentas a pagar, por lo que eran cuentas a pagar, ganó por efecto de inflación. Por lo tanto, yo allí hago un cálculo. Les aseguro que la mayoría de los comercios han perdido por efecto de inflación, porque siempre tenían sus cuentas, sus ahorros, su mercadería, más que el pasivo. Entonces, si tenía más activo que pasivo, terminó perdiendo por inflación. Esa pérdida por inflación, ¿la puedo descontar de lo que tengo que pagar de impuesto a las ganancias? Bueno, la ley allí tuvo una trampita. La puedo descontar en partes. Para el año 2019 puedo tomar solamente una parte de 6, o sea, divido la pérdida que tuve por inflación. Por ejemplo, tuve 60.000 pesos de pérdida por inflación. Lo lógico sería que yo lo descuente, si me dio una ganancia a mi comercio, descuento los 60.000 pesos que tuve de pérdida por inflación. No, la ley me permite solamente descontar una parte de 6, o sea, descontar solo 10.000 pesos de pérdida por inflación. Lo demás lo puedo descontar en los siguientes 6 años y a valor histórico. Por lo tanto, el efecto, realmente si sentíamos que teníamos que tener un alivio, no lo es tanto. Aparte de pagar impuesto a las ganancias, ahora el 24 de julio, como dijimos, que esperemos que se prorrogue nuevamente, estamos pidiéndolo con el comité de crisis de FECOBA, ya vamos a mandar una carta a la FIP nuevamente para ver si lo vuelven a prorrogar en este mes tan difícil. Tenemos 5 anticipos para pagar. Una vez que yo pago impuesto a las ganancias o bienes personales, la AFIP considera que ya tengo que estar pagando para el año siguiente. La AFIP no va a esperar al julio del año que viene para que yo pague el impuesto del año 2020. Por lo tanto, ya tengo que empezar a pagarlo. Entonces, ¿cuándo vence mi anticipo? En julio me vence el pago de impuesto a las ganancias y en agosto tengo que empezar a pagar anticipos para el año 2020. Los anticipos se pagan cuando son más de 1.000 pesos. Yo aquí doy un tip. Cuando tengamos que pagar anticipos en el mes de agosto, usemos el impuesto al débito y crédito que estuvimos pagando en las cuentas bancarias y con eso podemos pagar los anticipos de ganancias. Eso es muy importante, anótenlo allí. Les podemos explicar cómo hacerlo, es una compensación online, pero es una salida para no estar gastando plata y no perder liquidez para los anticipos de un impuesto de un año 2020 que son para el año que viene. También, si nosotros consideramos que este año no vamos a ganar plata, podemos pedir una reducción de anticipos, que también se hace un trámite online. También aconsejo hacer eso. Otra obligación para los empleados, para los que son solamente empleados y ganaron más de 1.500.000 pesos el año pasado, aunque les retuvieron impuesto a las ganancias, aunque no tengan que pagar impuesto a las ganancias, porque sabemos que los empleados son cautivos. Los empleados apenas cobran, les retienen ya impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué van a tener que pagar? Ya les retuvieron todo. Igualmente tienen que presentar una declaración jurada informativa que vence el 31 de julio. No dejen de presentarla, es meramente informativa, pero yo aconsejo presentarlas para no caer en multas por no presentarla. Entonces recuerden,
Los anticipos, ¿cómo se calculan? Es una parte del impuesto a las ganancias que tengo que empezar a pagarlo. Vencen en agosto, en octubre, en diciembre y en febrero y en abril del año que viene. ¿Cómo puedo hacer si no los quiero pagar o si considero que este año no voy a pagar? Puedo pedir la reducción a través de la página AFIP. ¿Puedo pagarlo con el impuesto al débito bancario? Sí. Tomo mis extractos bancarios, veo cuánto me cobró el banco de impuesto al débito y crédito si soy pyme y compenso. No lo pago con cash, lo pago con el impuesto al débito bancario. Bueno, y ahora vamos a pasar a impuesto a los bienes personales. El tercer impuesto. Hay algunas preguntas, perdón, ¿eh? Hay algunas preguntas que quedaron acá, si querés te las voy leyendo y podés ir respondiendo. Sí, sí. A ver. Deducciones de viajantes de comercio en relación de dependencia. ¿Hubo algún cambio? No, se actualizó mucho, creo que no lo puse, no sé si lo puse en la tabla. No, se aumentó la misma proporción que aumentó el mínimo no imponible con respecto al año anterior, pero se mantiene muy bajita en realidad. No compensa mucho la ganancia que han tenido. Perfecto. ¿El mínimo para nuevos emprendedores se toma también a quien pasó de monotributo a inscripto? Es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. Yo lo tomo de todas maneras, es una deducción relativamente nueva. Vamos a ver si el aplicativo web de AFIP ahora, cuando yo le tome, porque en muchas cosas nosotros tenemos una ley, hemos estudiado la ley, tenemos resoluciones de la AFIP, tenemos aclaraciones de AFIP, preguntas, pero en realidad a veces quienes nos legislan es el aplicativo. O sea, cuando yo paso toda la página de AFIP, lamentablemente a veces AFIP ella misma me indica cuáles son los mínimos. Entonces, quiero ver qué mínimo toma la AFIP cuando yo le estoy poniendo a una persona que pasó de monotributo a IVA inscripto. ¿Lo toma como nuevo emprendedor los primeros 3 años? Yo estimo que debería hacerlo, pero vamos a ver qué me dice la AFIP. Perfecto. Si el año pasado pagué y este año no pago, ¿debo presentar la DDJ de impuesto cedular? La declaración jurada de impuesto cedular, sí, esto le pasa a la mayoría de los contribuyentes. El año 2019, el año 2018, muchísimos pagaron. El impuesto cedular, que es el impuesto a la renta financiera, no se paga hasta 85.000 pesos. Si yo gané de intereses más de 85.000 pesos, este año sí lo tendría que presentar. Nosotros hasta ahora, la verdad que no sabemos si el sistema nos va a permitir presentar la declaración jurada de impuesto cedular en cero. Porque en realidad cuando el año pasado tuvieron que presentar impuesto cedular, automáticamente AFIP les dio de alta, por lo tanto tienen alta en ese impuesto. Una vez que tengo alta en ese impuesto, tengo que volver a presentarlo. Así que lo que tenemos que intentar es presentarlo en cero y rápidamente dar la baja en el impuesto para que por lo menos en el año 2020 ya no tengamos que presentar la declaración jurada. Perfecto. ¿Cuál es la alícuota IG para personas físicas sin interés, sin plazos fijos, ajustables por UVA? A ver si entiendo la pregunta. Me está preguntando si tengo un sumo en plazo fijo, ajustable por UVA. ¿No es cierto? 15%. Se paga 15%. Perfecto. Sí. El impuesto a la renta financiera, o sea, yo todo, los intereses, resto los gastos que tuve, yo aconsejo restar los gastos del banco, las comisiones bancarias, todo, de allí resto los 85.000 pesos de mínimo no imponible y sobre lo que queda pago el 15%. Bárbaro. Hacemos 2 preguntas y así ya paso al otro bloque. En cuarta categoría, ¿corresponde ajuste por inflación? No. El ajuste por inflación, la ley estableció que solamente se hace para lo que es tercera categoría, comercios, explotaciones unipersonales, no se hace para los profesionales. Hasta ahora yo todos los ajustes por inflación que hice, todos dan pérdida. O sea que yo aconsejo hacerlo, por mínimo que sea, aconsejo hacerlo y aconsejo restarlo de la ganancia.
Perfecto. ¿Y se puede calcular anticipadamente cuánto voy a pagar si soy responsable inscripto desde enero de 2020? ¿Ya tengo que empezar a pagar tipos este año? No, hay que empezar a pagar anticipos una vez que presentas una declaración jurada. Si vos te diste de alta en enero del 2020, recién en junio del año que viene vas a hacer tu declaración jurada de todo el año 2020 y ahí vas a empezar a pagar anticipos para el año siguiente. Se empieza a pagar anticipos desde que presento una primer declaración jurada. Hasta tanto no presento declaración jurada, no pago anticipos. La declaración jurada dispara los anticipos, porque apenas en cuentas tributarias aparece un pago de ganancias, cuentas tributarias, enseguida ya te ponen los anticipos que te vencen en agosto, en octubre, en diciembre, ya te los pone, pero no antes que presentes la declaración jurada. Sí, si querés calcular qué impuesto vas a tener en el año 2020, uno puede ir haciendo una proyección, uno puede ir viendo lo que vendió, lo que compró, los gastos que tuvo, y los sueldos, las cargas sociales, con una planilla Excel que si quieren yo se las puedo facilitar, y de ahí pueden ir viendo, restando el mínimo no imponible, de qué es lo que daría a pagar. Es importante estimar si me va a dar a pagar impuesto a las ganancias o no, porque tengo que calcularlo y ponerlo a mi precio hoy en día. Perfecto, y ahora sí, la última y ya avanzamos. Sí. Soy responsable inscripto y persona jubilación. En diciembre de 2019 recibí un ajuste en los saberes, retroactivo, y se me hizo la deducción del impuesto a las ganancias en ese ajuste. ¿Se debe incluir ese en la presentación de la cuota? Los jubilados que cobraron retroactivo, ya sea porque tuvieron que hacerlo a nivel judicial, algunos llegaron a embargar al ANSES para cobrar los retroactivos, o cobraron todo lo que fue, ¿no es cierto?, el recálculo de su haber jubilatorio. El tema, quiero explicar un poco, fue así. En realidad, AFIP y ANSES trataban de retener impuestos a las ganancias. Muchas veces lo que hacían los abogados mismos que tramitaban la jubilación presentaban un fallo judicial de la Corte que hubo y revertían esa retención, y ANSES no hacía la retención, devolvía la plata de lo que se había pagado, lo que habían retenido de impuesto a las ganancias. Por lo tanto, yo aconsejo, si alguno está por cobrar un retroactivo, que los abogados hagan esto. Si tu abogado no hizo esto y te retuvieron impuesto a las ganancias, sí, hay que sumar las jubilaciones en este cálculo que hicimos, te va a dar a pagar, que se va a compensar con la retención que te hicieron. Los jubilados tienen como lo vimos, los jubilados tienen un mínimo imponible y una deducción más grande que todos los demás. Así que, bueno, es posible que no te quede. Ahora, si lo que yo estoy cobrando son retroactivos de años anteriores, por ejemplo, en el 2019 cobré 300.000 pesos de un retroactivo, pero ese retroactivo era del año 2018, 2017, 2016, eso está exento, no paga impuesto a las ganancias, porque si no les da un montón de impuesto a las ganancias. Hay un fallo judicial también, que si quieren después se los paso, que les digo detalladamente cuál es el fallo judicial que indica que no hay que pagar impuestos por los retroactivos jubilatorios. ¿Está bien? Bueno, perfecto, preguntas muy avanzamos acertadas. para el otro punto. Todas las preguntas que han hecho son preguntas realmente muy acertadas y preguntas que prestaron muchísima confusión, que fueron una zona gris durante muchísimo tiempo, y aún tenemos muchísimas otras consultas. Este impuesto es muy complejo y a veces la legislación es muy severa, y nosotros tratamos a través de la interpretación con tributaristas, bueno, de encontrarle la salida más justa y más constitucional, sobre todo. Bueno, ahora pasamos a impuesto a los bienes personales. Impuesto a los bienes personales es un impuesto que para el año 2019 no tendría que existir. Cuando se hizo el blanqueo en el año 2016, la ley decía que este impuesto iba a ir bajando, 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 y ya en el 2019 ese impuesto iba a ser 0. Entonces, en el 2018 lo pagamos con una alícuota que era muy bajita, era 0,25%, nada, realmente se pagó muy poco el impuesto a los bienes personales, y cuando pensamos que en el 2019 iba a desaparecer, volvió con más fuerza, y volvió con una alícuota 5 veces más grande de lo que había sido.
O sea, del 0 a 25 ahora van a ver que la alícuota llega hasta el 1%. Entonces estamos ahora liquidando impuestos a los bienes personales y resulta ser muy gravoso. Tenemos 2 millones de pesos de mínimo no imponible. No se pagan sobre los primeros 2 millones de pesos. Y hay algo también importante, que también esto es nuevo para el 2019, que por suerte lo tenemos en la ley, no se paga sobre la vivienda. Porque si era una locura tener que pagar bienes personales. Me ha pasado que tenía, no sé, una persona joven que se compraba un ambiente más un coche y tenía que pagar impuesto a los bienes personales por tener un ambiente y un coche. Bueno, ahora, entonces, la vivienda la descarto. Sobre la vivienda, cuando está evaluada menos de 18 millones de pesos, que son, como tomamos evaluación fiscal, es muy difícil que supere estos valores, la vivienda directamente la saco del cálculo. No paga bienes personales para el año 2019. De los bienes que quedan, tengo que restar 2 millones de pesos. ¿Qué está exento y no paga bienes personales? Todo lo que tengo en el banco. Las cuentas bancarias, lo que dejé en los bancos, en la caja de ahorro, en los plazos fijos, en dólares, en pesos, lo que compré, títulos argentinos, acciones de empresas, todo eso no paga bienes personales. Sí paga lo que tengo, si me quedó algún saldo en cuenta corriente. Por eso yo también aconsejo que cuando termine el año, si les quedó plata en cuenta corriente, la pasen a la caja de ahorro, así no paga sobre eso. ¿Qué inconveniente veo este año? Bueno, voy a avanzar un poquito más y después les voy a decir el inconveniente que estoy viendo cuando estoy liquidando bienes personales. ¿Cómo se evalúan los inmuebles? La vivienda entonces no lo tomo en cuenta, los otros inmuebles que puedo tener, ¿cómo lo tomo? Siempre tomábamos la evaluación fiscal, yo les pedía a los contribuyentes la evaluación fiscal de ARBA o del gobierno de la ciudad, tomaba la evaluación fiscal de la boleta de ese año, por ejemplo ahora sería 2019, y se pagaba con esa evaluación. Bueno, no, la ley ahora cambió. La ley dijo que iba a ser un padrón nacional con las evaluaciones de todos los inmuebles. De ninguna manera se pudo hacer ese padrón nacional, nunca se hizo, obvio, ni creo que se va a hacer ese trabajo faraónico de hacer un padrón nacional con todo el valor de cada inmueble del país. Por lo tanto, como no tenemos padrón nacional, lo que tenemos que hacer es tomar la evaluación fiscal de los inmuebles del 2017, traerla ajustada por inflación al 2019, y ese es el valor que tengo que poner de los inmuebles. El coeficiente es 2.27 aproximadamente. ¿Cómo evalúo los rodados? Valor de compra, lo voy amortizando, pero lo comparo con el valor de una tabla de AFIP, que es un valor bien alto, es el valor que toman aproximadamente los seguros. Así que los rodados que tengo, si son más de 5 años, si los tuve hace más de 5 años, van a valor cero porque están amortizados. De los últimos 5 años para acá, me voy a la tabla, busco Ford de tal, ¿no es cierto?, modelo, tantas puertas, bueno, toda la tabla es larguísima, tomo el valor, ese valor pongo. ¿Qué pasa si el año pasado tuve temor al corralito, como pasó? Estoy viendo eso, la gente que tenía plazos fijos en dólares retiró la plata del banco ante la incertidumbre de fin de año pasado y se quedó con la plata cash en cajas de seguridad o la guardó donde sea. Bueno, esa plata paga impuesto a los bienes personales y la tengo que evaluar al valor del dólar de diciembre, que era 59,59. 59,69, creo que lo puse mal ahí. Entonces, esos dólares los tengo en mi patrimonio, los voy a usar este año o el otro, es dólar ahorro, pero no lo dejé ahorrado en el banco, por lo tanto pagan impuesto a los bienes personales. De todos los bienes que tengo que sumar, hacer una presunción de cuáles son los muebles que tengo en mi casa. Entonces, la presunción que dio la AFIP es el 5%. De todos los bienes que tengo, el 5% lo sumo. ¿Y qué pasa si tengo bienes del exterior? Bueno, ustedes saben que este año, a fines del año pasado, en realidad, aumentó el impuesto de los bienes personales para los que tienen bienes en el exterior.
todos aquellos que habían blanqueado alguna inversión en el exterior, alguna caja de ahorro en otro país, en Uruguay, en Estados Unidos, en Europa. Bueno, eso que el de 2018 pagó 0,25 de impuesto a los bienes personales, bueno, ahora paga 2,25, 2%. Esto es tan costoso porque la plata en el exterior muchas veces no rinde ni siquiera el 2%. Entonces esto es como confiscatorio. Bueno, para no pagar tanto, el gobierno dio una solución que es, si yo traigo un 5% de lo que tengo en el exterior a la Argentina, pago la tasa simple, bajo la tasa casi al 1%. Minimizo el impuesto a los bienes personales. La repatriación venció el 30 de abril, estábamos en plena pandemia, realmente fue muy poca la gente que pudo repatriar, ni los bancos estaban prácticamente abiertos, así que bueno, estamos calculando la plata del exterior a una tasa de 2,25, lo cual es muy alta. Yo acá creo que tengo, aquí me estoy mostrando cuál es la alícuota de bienes personales, y con esto después ya terminamos bienes personales, o sea que si hay alguna pregunta ya me la van haciendo. Entonces, sobre el excedente, le resto los 2 millones, hasta 3 millones de pesos pago el 0,5% de impuestos si son bienes en el país, si son en el exterior 0,70. Si tengo bienes entre 3 y 6,5, pago el 0,75. Fíjense cómo sube si son bienes del exterior. Luego hay otro tramo de 6,5 a 18, se paga el 1, y la tasa más alta, cuando hay más de 18 millones de pesos en bienes, paga 1,25. ¿Cómo se paga esto? Se puede pagar en 3 cuotas. Cuando presento la declaración jurada, el mismo sistema de AFIP me propone si lo voy a pagar todo junto o lo pago en 3 cuotas. Si lo pago en 3 cuotas, depende de qué cumplimiento fiscal tuve con la AFIP, que me va a permitir pagarlo en 3 cuotas, en 2 o en 1. Si soy incumplidor porque tengo riesgo fiscal, porque no presenté declaraciones juradas, no me permiten pagarlo en las 3 cuotas. Quiero acá darles algunos tips. Entonces, recuerden el impuesto al débito y crédito. Sumen todo lo que les cobraron los bancos en el año 2019. Lo pueden tomar a cuenta de ganancias. Si tienen certificado PYME, el 100% de los que les cobró el banco los descuentan de ganancias. Hay una línea especial donde se pone en el aplicativo. Recuerden la prescripción, para los que tienen que presentar declaraciones juradas para atrás, muchas veces me preguntan, Elizabeth, ¿qué puedo tirar? Tengo cajas y cajas de documentación, ¿qué puedo tirar? ¿Qué la AFIP no me va a reclamar más? Bueno, el año 2013 está prescripto. 2013 para atrás, la AFIP ya no lo puede reclamar. Si eso es en ganancias y bienes personales. En IVA no me puede reclamar noviembre del 2014 para atrás. Cuidado con autónomos y cargas sociales. Ahí la prescripción son muchos más años. La AFIP no me puede reclamar 2017 para atrás. Y algo que yo les quiero decir, que hay que conocer las herramientas de AFIP. Y acá les quiero contar un poco, salgo un poco de los impuestos y les quiero contar las herramientas que tiene la AFIP. Si me trabé con la clave de AFIP, la AFIP está cerrada para todo lo que es capital y AMBA. Tengo un aplicativo que puedo bajar, que se llama Mi AFIP, que escaneando mi cara y mi DNI, puedo blanquear mi clave de AFIP. Tengo un aplicativo, facturador móvil, si yo tengo que facturar electrónicamente, no tengo computadora, se me cayó el sistema, bueno, tengo celular con 4G, puedo usar factura electrónica a través del facturador móvil, es muy práctico. También para todos los servicios que están por la calle y tienen que facturar, emiten facturador móvil y de ahí la mandan por mail. Nuestra parte. Esto es una herramienta muy importante y yo quise ponerla en esta charla porque me parece importantísima. Nosotros podemos entrar a la página de AFIP con nuestro quit y nuestra clave, vamos al sector que dice nuestra parte, de todos los sectores que tiene la AFIP, y me va a mostrar desde el año 2016 a 2020, año a año, yo puedo elegir el año, me muestra cuánto gasté en el año de tarjeta de crédito,
cuánto gasté de adicionales de tarjeta de crédito, cuánto compré con tarjeta de débito, cuánto compré de dólares o moneda extranjera, cuánto vendí, cuánto pagué de sueldos, cuánto pagué de expensas, cuánto pagué de colegios. ¿Vieron que la factura de colegio viene con el nombre del padre o la madre? Bueno, AFIP tiene ese dato. ¿Cuáles son los saldos que tenía yo a fin de año de todos los bancos? Si compré inmuebles, si compré rodado, y me dice qué compré y a cuánto. Entonces, todo esto es importantísimo para liquidar nuestros impuestos. Para los contadores, esto es una herramienta fundamental, porque yo liquido los impuestos de mis clientes sabiendo lo que la AFIP sabe de ellos. No liquido a ciegas, no liquido a ciegas. Entonces, cuando yo tengo que decir, bueno, ¿cuánto ganó esta persona? ¿Cuánto consumió en el año? Yo ya tengo todos estos parámetros para no equivocarme y que esto no tenga después inconsistencias con la información que tiene la AFIP. Entonces, esto mírenlo. Ya les digo, lo pueden mirar para el año 2019, yo lo estoy mirando para hacer esas declaraciones juradas, lo pueden mirar para este año. Muchas veces hay gente que me dice, estoy gastando mucho con tarjeta de crédito, la AFIP lo tiene allí. Sí, por supuesto. Yo a veces, en vez de tanto débito automático en la tarjeta de crédito, aconsejo hacer los débitos automáticos del banco. Esto es algo que yo les aconsejo, porque pasan más desapercibidos para la AFIP. Tener una tarjeta de crédito donde gasto mucho significa que tengo que declararle mucha ganancia a la AFIP, porque tengo que informarle a la AFIP que tengo plata para pagar esa tarjeta de crédito. Entonces, ¿dónde se consulta? En afip.gov.ar, sector Nuestra Parte. Esta es, acá les mostré, lo muestro en la pantalla de cómo AFIP me lo va a mostrar. Fíjense, ven, hay solapitas que yo voy marcando y la AFIP tiene toda esta información nuestra. Otro herramienta que para mí es excelente, excelente, de la AFIP y que no es tan conocida. Yo puedo entrar a la página de AFIP también con mi quit, mi clave, me voy al sector que se llama Mis comprobantes y veo día a día, mes a mes, año a año, todo lo que yo facturé y todo lo que me facturaron los proveedores. Les aseguro que se van a llevar sorpresas, porque hay muchas facturas que quizás a ustedes les facturan los proveedores y que no les llegan, porque no les mandan el mail, porque, bueno, se perdieron de contabilizarlas, porque a lo mejor son débitos automáticos, no sé, el seguro, los peajes, las alarmas, algunas suscripciones que estoy pagando, me están cobrando el IVA, me están haciendo facturar, y la factura no me llega, y yo me perdí de contabilizarla, me perdí de descontar el IVA. Entonces, bueno, yo todos los meses hago tildar de los comprobantes de compra que contabilizamos de cada cliente con respecto a lo que tiene la AFIP. Y entonces los cargamos también para no perdernos el IVA y los gastos. Así que bueno, una herramienta importantísima. Además se le pueden bajar en Excel para tildar, para sumar, para restar. Bueno, la verdad que lo recomiendo muchísimo. No sé si hay preguntas antes de pasar a otro tema. Ahora voy a pasar al tema de la importancia de anotarse como pymes. Avanzamos un poquito. Bueno, quiero agradecer, estoy viendo acá la cantidad de participantes que hay. Aprovecho un minuto y quiero agradecer la presencia de tantas personas. Ayúdame, Silvina, hay gente de los consejeros de FECOBA, ¿no es cierto? Está Marcelo, Silvia Yocrón, de Juguetería Yamanca, Villa del Parque. Agradezco muchísimo. Mari Ribaudo, de Montecastro, Mari siempre acompañando. Agradezco a todos que estén a esta hora escuchando para capacitarse. Lili de Asempio, muchas gracias por estar. Bueno, muchísimas gracias a todos, todas las mujeres de Mujeres FECOBA, Edar de Avenida de Mayo, Andrea Díaz de Montes de Oca, bueno, encantadísima de todos los que nos acompañan. Andrea Díaz también.
Andrea Díaz, sí, de Montes de Oca. Ana, de Mujeres FECOBA. Muchas gracias, Ana, por participar. Alejandra, de Bombones Ale. Bueno, la verdad que unas genias, todo lo que acompañan todas las personas que están aquí contactadas para aprender. Yo sé que este tema no es fácil, es complejo. Lo que queremos dar es que ustedes conozcan para saber las herramientas que tienen, para que no los sorprenda este impuesto y para que no los sorprenda tampoco la AFIP en reclamarles algo que ustedes pues, quizás no sabían que la AFIP lo conocía. ¿Mm? Vamos a pasar al tema ahora de anotarse como pyme, que es algo que yo incluyo un poquito en cada una de las charlas, y lo repito y lo reitero. En Argentina somos 826.000 pymes, generamos el 70% de los empleos, FECOBA se ocupa permanentemente de las pymes, podrán ver a nuestro presidente Fabián en todos los programas de televisión, lamentablemente solicitando que podamos trabajar. Por lo tanto, nosotros lo que queremos defender de la pyme es que se anoten como pymes y aprovechen las ayudas que tenemos, o los diferimientos de impuestos que tenemos por tener el certificado PYME, que nadie se quede sin tener su certificado PYME. Todos somos pymes, los profesionales, los comercios, los monotributistas, los oficios. Fíjense que aquí tenemos la última tabla para anotarse como pyme. Fíjense que dentro de micropyme, si vendimos el promedio de los últimos 3 años, menos de 36 millones de pesos, somos pyme, por lo tanto estamos allí incorporados. Anotarse como pyme es todo online, es cada vez un poco más sencillo. Este año se hace en forma automática. Los que ya estábamos anotados, nos recategorizamos automáticamente. El mes de julio, ahora en este mes, AFIP nos está categorizando nuevamente. ¿Cuáles son los beneficios de ser pyme? Que pagamos el IVA 90 días más tarde, a tasa cero, por lo tanto, en vez de pagar el IVA el 20 de julio, vamos a tener 2 meses más para pagarlo. Si pagamos cargas sociales, tenemos una alícuota reducida. Es un poquito, no es mucho, pero pagamos menos, por lo tanto, aprovechemos eso. Si tenemos todo lo que es impuesto al débito y crédito de los bancos, lo sumamos y todo, el 100%, lo descontamos de impuesto a las ganancias. Les aseguro que es mucha plata. Si vendemos con tarjeta de crédito nos retienen menos porque somos pymes, por lo tanto manden a Visa, a Mastercard, al Postnet su certificado pyme para que les retengan menos cuando venden con tarjeta. Si tenemos saldos a favor, podemos pedir que no nos retengan más IVA ni nos perciban más IVA. Y si hacemos un plan de pagos en la FIP, tenemos tasas mejores por ser pymes. Es más, a veces no nos dejan meternos en algunos planes de pago si no tenemos el certificado PYME. Por lo tanto, fíjense todo lo que podemos aprovechar. ¿Qué tenemos que tener cumplido para anotarnos como pymes? Bueno, tenemos que tener todas las declaraciones juradas vencidas, pero esto en realidad, cuando yo me quiero anotar como pyme, AFIP me devuelve y me dice, usted debe la declaración jurada de IVA de enero, que cualquiera se puede haber olvidado de presentar una declaración jurada de IVA. Está bueno enterarse. Me entero, la presento inmediatamente y ya a las 24 horas me da el certificado PYME, o sea que no es un inconveniente. Si debo impuestos porque no pude pagar IVA, no importa, eso no me inhabilita para pedir el certificado PYME. Tengo que tener el domicilio fiscal electrónico, que hoy en día lo tenemos que tener todos, tener el domicilio fiscal actualizado, si no lo tenemos, lo actualizamos en ese momento, y ser pyme, ya les dije, podemos ser las personas, las sociedades, las sociedades no pueden ser pymes, los monotributistas y los responsables inscriptos en IVA. Se debe pedir todos los años, hay que renovarlo, vencía en abril, ahora se prorrogó hasta el 30 de junio, y se está renovando automáticamente. Se pide dentro de la página de AFIP, para el que lo quiere pedir antes porque lo quiere tener ya, se puede pedir dentro de este sector, que es solicitud de categorización y beneficios. Entonces el tip que les dejo, la recomendación, tengamos el certificado PYME y mandemos el certificado PYME a los bancos y a las plataformas de pago.
Bueno, aquí termino con el tema. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Quieren abrir los micrófonos como para si hay alguna pregunta más? ¿Alguna consulta? Yo dejo como, también siempre me gusta dejar una frase, cuando las personas se conectan suceden cosas poderosas. Esto lo dijo nada más ni nada menos que Mark Zuckerberg, creador de Facebook. Con esto quiero decirles que estén atentos a todas las actividades que estamos realizando desde FECOBA, a todo lo que se está pidiendo de FECOBA. Mañana es un día muy importante donde FECOBA va a comentar y a informar más acerca de préstamos al 12%, cómo lo vamos a poder solicitar. Esto es muy importante, se logró a través de la mesa de trabajo de FECOBA con el gobierno de la ciudad, y que durante este mes y el mes que viene los comercios no vamos a pagar el ABL de nuestras propiedades o de las propiedades que estamos alquilando. Así que bueno, esto es importantísimo, me parece que es un gran logro dentro de lo que estamos viviendo, pero bueno, seguimos trabajando, luchando y pidiendo a todos los organismos a través del trabajo de FECOBA. ¿Querés, Silvina? Sí. Algunas preguntas, si querés. Perfecto, sí, sí. Te digo, acá dice, Silvana Di Elia dice, quería hacer una consulta de evaluación de bienes personales. Con respecto a la evaluación, debo hacer el cálculo de evaluación 2017 por 2.217. Pero si la evaluación del inmueble del 2019 por ARBA es mayor al cálculo, ¿cuál debo tomar? Hola, ¿quién fue que preguntó? Silvana Di Elia. Ah, Silvana. Sí, excelente pregunta. No, tenés que tomar la evaluación del 2017 multiplicada por el 2.27. No interesa la evaluación del 2019. No interesa. Puede ser mayor o puede ser menor. La descartamos. Ya el año pasado, la evaluación que tuvimos que tomar para el año 2018 también era la del 2017 multiplicada por, en ese momento era 1.40 y pico, así que tampoco, la evaluación del 2018 la descartamos. Esto quedó así, por ahora. Perfecto. Débora Hernández, consulta, ¿los jubilados pueden ser pymes? Los jubilados, en realidad, si está anotado como jubilados solamente, no. No. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los gerentes de las sociedades, de las SRL, que son solamente gerentes, no les pedimos, no nos sale el certificado PYME. No está contemplado. Tampoco tendría todos los beneficios, porque la realidad los beneficios van más al comercio, ¿no? A lo que es el pagar ganancias, entonces el jubilado no paga tanta ganancia. También tenemos un inconveniente con pedir el certificado PYME de las asociaciones civiles. Acá también hay una incongruencia de la ley, porque los bancos, para dar el préstamo a 24%, para que las asociaciones pudieran pagar los sueldos, exigían el certificado PYME de la asociación civil, y el Ministerio y AFIP no daban certificado PYME en las asociaciones civiles. Así que ahí estuvimos con FECOBA presentando cartas y todo, pero bueno, esa es una incongruencia que quedó. La asociación civil no puede ser PYME, no puede estar anotada como PYME, aunque es PYME. Otra consulta. Laura Rodríguez dice, la extensión de la ABL, ¿dónde se ve reflejado? ¿La extensión de la ABL? Ah, esto que comenté recién, sí. Esto es muy nuevo, nuevísimo, lo anunció Fabián Castillo, nuestro presidente, esta semana. Creo que Marcelo, que está acá, ya me indicará, pero supongo que en los próximos días veremos cómo se tramita esta exención de los comercios, ¿no es cierto? No sé si, Marcelo, vos tenés alguna ya novedad con respecto al tema, o Cristian le elevó la mano. Cristian, ¿estás por ahí? Sí. ¿Lo desmuteás? A ver, sí. ¿A Marcelo? Sí. Hola, Marce. Hola, ¿cómo estás, Elizabeth? Súper interesante la charla. Gracias, sí, secretario de Hacienda de FECOBA. Sí, sí. La realidad, bueno, es prácticamente un hecho el tema de estos 2 meses, junio y julio, de ABL. Lo que pasa es que tiene que salir votado por la legislatura.
Entonces se mandó ya esta semana a legislatura para votar y estamos esperando que sesionen. No creemos que ningún bloque se oponga a esto, está prácticamente consensuado, así que bueno, es cuestión de unos días, así que ni bien tengamos información la vamos a estar bajando por FECOBA. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Marce, muchísimas gracias. Dale. Muy bien. Lo mismo lo del préstamo 12% del Banco Ciudad, que bueno, va a ser interesantísimo también, para todos los que quedaron como no esenciales. Acá hay otra pregunta, hay una persona que levantó la mano que se llama Galaxy A10, pero no tenemos el nombre ni puedo ver su foto tampoco. A ver, lo voy a... Ah, sí, la veo, la veo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Sí. Tenés que desmutearla. Bueno. Sí, pero no desmutea. Hola. Ahí, hola, ¿qué tal? Igual, ¿Cómo estás? la acabo de altar. Buenas tardes, Hola. Elizabeth, desde ya muy clara tu explicación, fantástica. Muchas gracias. Bueno, soy de Altagracia, estamos bastante lejos. Ajá. Una preguntita, con respecto a los certificados PYME, ¿se pueden pedir ahora, en julio, o ya venció el 30 de junio? Me quedaron algunos pendientes que no había pedido nunca. No, sí, se pueden pedir en cualquier momento. En cualquier momento del año lo podés pedir y tiene vigencia de ahí para adelante. Sí. Yo aconsejo pedirlo. Y cuando uno pide el certificado PYME, puede ir marcando cuáles son los beneficios que quiere, ¿no? Si querés acceder al IVA diferido, lo tenés que tildar. Sí, eso lo había experimentado. Lo que no sabía es que pasado el 30 de junio lo podía pedir. ¿Y esos beneficios serían retroactivos? Suponte, el tomarse el 100% del importe de los débitos y los créditos para la declaración jurada del año 2019. ¿Tenía que haber sido PYME en el 2019 o con que lo pida ahora es válido? En realidad tendría que haber sido PYME desde el 2019. O sea, hay una parte, el 34%, para el que no es PYME puede tomar una parte del impuesto al débito y crédito, el 34% de todo ese impuesto. El que se anotó como PYME, desde el momento que se anota como PYME, puede tomar el 100%. De todas maneras, te digo, hay un tip de experiencia. La verdad que todo lo que es tomarse el impuesto al débito y crédito en la declaración jurada no es algo que la FIP lo verifique mucho, porque en realidad, si vos te fijas en los resúmenes bancarios, abajo te dice, ¿no? Impuesto al débito, computable, total, bueno, yo la verdad que sumo todo, y en estos meses, por ejemplo, en el anticipo de ganancias y bienes personales, que vencía en abril, que no se prorrogó, porque... Gente, le quiero decir que AFIP no prorrogó casi nada, nos venció todo, los IVAs, el monotributo, la gente me decía, pero yo no vendí, tengo que pagar el monotributo, igual sí, tengo que pagar el 13 de julio, ahora vencen las cargas sociales, la gente no sabe cómo va a pagarla, porque hay que pagar cargas sociales de sueldo más aguinaldo, bueno, es muy dificultoso. Entonces en abril, cuando vencí el último anticipo de este año, que era con el cálculo del año anterior, la verdad que yo tomé todo el impuesto al débito y crédito de este año, 2020, y compensé para que la gente no tuviera que desembolsar pagando los anticipos. Y aparece, no reclamo nada, pero ¿cómo te aparece para que lo puedas compensar con un anticipo? Sí, hay un sistema de compensación, o sea, vos tenés que compensar, poner el impuesto de qué banco viene, de qué CBU, de qué cuenta bancaria, y le pones el total, y se hace una compensación, como se hace una compensación de impuestos cuando tenés saldo a favor. ¿Dentro del sistema de cuentas tributarias? Sí. Si querés después yo ahí, claro, ahí te dejo mi mail, si querés, que ahí lo tengo por ahí, aquí está mi mail, contador@estudiopiacentini.com.ar. Si tenés alguna dificultad, me mandás un mail que te doy exacto los links de cómo se hace la compensación. Ah, perfecto. Y esa planilla que nos comentabas hace un rato, que yo veía que la gente la pedía por mensajito, yo no pude hacerlo. ¿También te la solicito por el mail? Sí, la planilla para ir calculando la ganancia de este año, ¿era? Sí. Sí. O sea, pedímela por mail que te la pasamos. Exacto. Perfecto. Elizabeth, 1.000.000 de gracias.
No, de nada. Clarísimo, de nada. clarísima explicación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos otra consulta de Gabriela Cardarelli. Sí. Dice, en una cuenta del exterior en dólares, tomo el valor en dólares por el rate al 31 del 12, ¿y a eso le aplico el 2,25%? Para bienes personales, ¿quién es la que pregunta? A ver si queremos... Gabriela Cardarelli. Gabriela. A ver, Gabriela, ahí te veo. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Querés desmutearla? sí, cómo no. Bueno, en bienes personales no es, yo ahora voy a tratar de ir para atrás para mirar la tabla, no es tan simple como eso. En principio, lo que te puedo decir es que cuando vos cargas los bienes en bienes personales web, que es el aplicativo que hay que cargar para presentar la declaración jurada, automáticamente AFIP te calcula bienes personales, porque no es una tasa directa. Vos fijate, que estoy yendo para atrás, vos fijate que se va calculando por tramos bienes personales. Hasta los primeros 3 millones de pesos hay una tasa, de 3 a 6,5 hay otra tasa. Recién lo que excede de 18 millones paga la tasa más alta. Entonces no es directo que por, no sé, tenés 18 millones de pesos, por ejemplo, de bienes, no es en el exterior, no pagás 2,25%, porque vas, ya te digo, por los primeros 3 pagás tanto y así, es una tabla que es progresiva. Ok, pues acá estoy. Nunca tuve bienes del exterior y por eso pregunto. Cuando yo cargo los bienes en el exterior, suponete un ejemplo que tenga $100.000, sí. Yo pongo bienes del exterior, la cuenta del exterior como si fuese una cuenta de acá de Argentina y entra en lo que es la liquidación normal luego del impuesto. Claro. No tiene otra complicación lo que es del exterior. No tiene otra complicación. Una de las cosas que te pregunta el sistema de bienes personales, viste que te pregunta, usted tiene una cuenta, ¿en qué banco? Cuide el banco, ¿dónde está el banco? En Argentina. En cuanto pones que está en el exterior, automáticamente el sistema te lo toma como un bien del exterior. Ok. Y para calcular... lo mismo que yo hago acá en Argentina, pero poniendo los datos de la tenencia que yo tengo del exterior. Exacto, sí. Y si tenés un portfolio, que es lo que a veces me pasa, porque hay gente que tiene en el exterior portfolios con un montón de componentes, por ahí tiene, no sé, acciones de Google, acciones de Petrobras, acciones de esto, un portfolio infinito. La verdad, yo lo cargo de manera simplificada, portfolio completo, $100.000, pongo este valor de cotización y lo calcula. Lo que tiene el aplicativo de AFIP, que es como lo estamos ahora, la verdad que es tan nuevo que lo estamos cargando ahora y probando, tiene como una trampa, porque para tomarte en qué tramo te pagás de tasa, te toma los bienes del país y del exterior. O sea que, si vos tenés, hago un ejemplo, 10 millones de pesos del país, más 1 millón de pesos del exterior, te toma 11 millones de pesos y caes en la tasa acá, más alta, ¿entendés? No caes por 1 millón en la tasa más bajita. Entonces es más caro de lo que pensábamos. Pero ok, y te hago una pregunta más. En el caso de que yo tenga 2 casas, mi casa donde yo vivo está exenta y la otra tendría que pagar bienes personales. Sí, exacto. Ya cuando la pones en bienes personales, que te pregunta te pregunta el uso de la casa, ¿no? Entonces uno le pone recreo, veraneo, o sea, tenés una casa en Villa Gesell, ponés recreo, veraneo, en la casa que vivís le ponés casa, habitación, y automáticamente el sistema te la pone como exenta. Ok, buenísimo, muchas gracias. No, de nada. Bueno, y tenemos otra pregunta más, la última aparentemente, de Carolina Pérez, que dice, si una persona que no esté inscripta en bienes personales en 2018 y se compra un departamento en el 2019 que supere los 2 millones, pero no los 18 millones de casa habitación, ¿se debe presentar igual el impuesto como exento o no está obligado? No, no está obligado. Si tenés una vivienda sola, directamente no tenés que presentar bienes personales ni ahora ni más adelante porque, listo, una vivienda no paga. Y si tenés una vivienda y un auto, tampoco tendrías que pagarlo porque el auto no supera los 2 millones. Entonces, para anotarse en bienes personales, tengo que saco la vivienda y tengo que tener bienes por más de 2 millones de pesos para empezar a pagar bienes personales.
También, si quieren, tengo una planilla de cálculo como para hacer un cálculo muy rápido, ¿no? Una planilla Excel como para poner los bienes y decir, bueno, caigo o no caigo en bienes personales. Elizabeth, hay varias preguntas más. No sé si te parece, no sé cómo estás vos con los tiempos, o podemos seguir respondiendo, o bien yo acá estoy dejando ambos mails, tanto el de capacitación@fecoba.org.ar como el tuyo personal, contador@estudiopiacentini.com.ar. Sí. Para cualquier consulta, dudas, hay muchas personas que están pidiendo la planilla, esa que te mencionaron anteriormente, así que si querés respondemos un poco más, si no, bueno, vamos cerrando y nos consultan esos mails. Sí, respondamos algunas más. Dale. Perfecto. Ya te leo. Como monotributista, ahora corresponde la recategorización. Miro lo que AFIP sabe de mi 2019 y 2020 y no encuentro en la página de AFIP dónde está. Lo de monotributo está en un sector que, para que trato de recordar cómo se llama, porque no es ni nuestra parte. Es un sector especial donde está lo de monotributo, que tenés que fijarte. No recuerdo ahora decirte cuánto, pero pregúntamelo por mail que te lo paso, porque estamos haciendo ahora la recategorización de monotributo, no lo estoy haciendo yo personalmente, sino otra contadora del estudio, que se dedica solo a monotributo, y entonces ella lo tiene bien en claro y lo está mirando permanentemente. Pero te lo pasamos. Perfecto. Después, de Carolina. Me interesa el fallo para retroactivos jubilatorios y la planilla Excel para controlar el impuesto a las ganancias. ¿Cómo puedo hacer para obtenerla? Sí, que me mande un mail a contadora@estudiopiacentini.com.ar, que te paso los fallos de los retroactivos y la planilla. Perfecto. Perfecto. Cecilia dice, hola, consulta, para el ajuste por inflación estático, ¿se resta del activo anticipo y retenciones? ¿También se resta saldo a favor de IVA? Sí, sí. Evidente, sí, me estás haciendo una pregunta. El ajuste por inflación yo lo expliqué por ahí de una manera muy simple, pero es bastante complejo, porque del activo hay algunos bienes que se computan, que se considera que están afectados por la inflación, y otros que se consideran que no están afectados por la inflación. Todo lo que son impuestos se considera que no están afectados por la inflación, ¿no es cierto? Porque quedan a cuenta del impuesto que no se ajusta. Por lo tanto, hay que descontar las retenciones, las percepciones, los saldos a favor que tenía, eso se descuenta y no se toma por el ajuste por inflación. Tampoco se toman los bienes de uso. Se entiende que los bienes de uso están resguardados. Seguimos con una consulta de Estela Marisvini, que dice, tengo una casa, habitación y recibí una herencia. ¿Tengo que pagar por esta? Por la casa de habitación no pago. Si aparte recibí otro inmueble más, pago. Lo que tendría que ver es la evaluación fiscal del año 2017, multiplicarla por 2.27, y si eso da más de 2 millones de pesos, sí tendrías que anotarte en bienes personales, si no, no. Recuerden que hasta 2 millones ni me anoto en bienes personales ni existo, ni lo tengo que pagar. Pero también, si tienen una duda, me mandan un mail y yo rápidamente les calculo así de manera rápida un auto, un inmueble, si quedaría abarcado o no. Acá hay una pregunta si tengo rescate de seguros de vida, la percepción de ganancias la puedo tomar como pago a cuenta, y si me queda saldo a favor, compensarlo con bienes personales. Sí. Ganancias y bienes personales, ambos me pueden dar saldo a favor. A veces pasa que yo pagué bienes personales y ahora los bienes no los tengo más, o que los puse en el banco, entonces no pago. Bueno, hay muchas circunstancias, y me queda un saldo a favor. Cuando presento declaración jurada, como son dos declaraciones juradas diferentes, compenso la de un saldo a favor con la de otro saldo a favor. Y si aún me queda saldo a favor, lo compenso con los anticipos que tenga que pagar. Todo se compensa. Aprovechen en compensarlo, porque si lo van a decir, bueno, lo uso este saldo a favor el año que viene, queda afectado por la inflación.
Bueno, creo que más o menos estamos. ¿Querés liberar a todos los micrófonos? Así nos hacemos un saludo. ¿Cómo no? Los agradecemos todos, muchísimas gracias a todos. Quedamos a disposición. Y esperemos que AFIP prorrogue el impuesto. Yo creo que debería prorrogarlo. Lo que pasa es que a veces nos avisan 2 días antes que lo prorrogan. Entonces, de mientras, estamos corriendo y presentándolo. Pero bueno, realmente es tanto lo que hay que hacer en julio. Realmente julio es un mes. Con esto de recategorizar el monotributo, con los pedidos de las ATP, ya les dije y les reitero, con los aguinaldos, los salarios del SAC, las suspensiones de algunas actividades que los empleados no van a trabajar y hay que hacer la suspensión, hablándola con el sindicato, realmente no queda tiempo para liquidar ganancias. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que estuvieron. Muchas gracias. Por acompañarnos. Muchas gracias. Y estén atentos a las capacitaciones próximas. Vamos a hacer otras capacitaciones con algunos funcionarios de gobierno de la ciudad para anotarse como proveedor en gobierno de la ciudad, para anotarse como proveedor en el Estado, para sacar el sello mujer, para ser proveedora del gobierno de la ciudad con algunos beneficios. Así que bueno, estén atentos que ya les vamos a ir comunicando todo. Muchísimas gracias. Gracias, Elizabeth. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias, Fecoba. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.